Bueno, vamos a trabajar en comunicación y lenguaje. Quiero que en su cuaderno vamos a copiar y vamos a también a ver en el libro en la página número 108. Página 108. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es bien bonito. Vamos a ver si me dicen alguna actividad que les gusta hacer. Jugar. A ver, alguien que me diga. ¿La bicicleta con mis primos? Bicicletear. Jugar juegos de mesa. Jugar. Jugar fútbol. Jugar. Nadie me ha dicho leer. Estudiar. Caminar. ¿De qué creen ustedes que va a tratar el tema del día de hoy? Sobre el verbo. Verbos, muy bien. Los verbos son los que nos indican acción. Entonces, en su cuaderno vamos a poner ahí rapidito, por favor, el verbo. Ponemos la fecha, 13 del 5 del 2022 y ponemos el verbo. El verbo. Ya, mis. Bueno. ¿Ya pusieron el título? Sí, mis. Bueno. Entonces, vamos a ver qué es el verbo. Los verbos son palabras que expresan acción. Como les decía yo, jugar, estudiar, leer, patinar, comer, todo lo que indica acción. Están formados por un morfema base. Se recuerdan que cada palabra está formada por un morfema base y morfema clase. Eso lo vimos en el inicio, cuando eran formación de palabras. Se dan cuenta que es importante que las cosas del inicio, las cosas que ya hemos visto anteriormente nos van a seguir sirviendo. Entonces, están formadas por un morfema base y diferentes morfemas clase que tienen la información sobre la conjugación. Ejemplo, si nosotros vemos ahí en ese ejemplo com, la palabra com es un morfema base y no va a cambiar con el verbo que vamos a ir conjugando. Si nosotros decimos come, com, y dice comes, ¿a quién le estamos diciendo? Que es otra persona, A otra persona, comes. Solo la es un morfema clase. Comiste. Iste es un morfema clase. Y comerán, eran, es un morfema clase. Entonces, en este caso, vemos un verbo. El verbo que está ahí, ¿cuál es el verbo? No. Como está formado es por morfema base y morfema clase. No, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Comer. Comer, muy bien. Y el verbo comer está ahí en sus diferencias de acuerdo a la conjugación que corresponde. Solamente que está separado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos el verbo. ¿Qué verbo es? Comer. El verbo comer. Entonces aquí tenemos el verbo comer. Ese es el verbo que nosotros ahí trabajamos, comer. Ahora, el morfema base no cambia y el morfema clase sí cambia en el verbo comer.
Las variaciones del verbo se llaman accidentes y son. Vamos a copiar esto que tenemos como ejemplo de verbos y luego vamos a continuar con el resto. Si tienen alguna duda, me consultan, por favor, chicos. Aquí, en la parte de esta parte que tenemos aquí, vimos cómo es que está formado un verbo y en esta parte ya el verbo escrito de lo que trata tal verbo. ¿Sí o no? ¿Comprendido, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno, copien, por favor, y luego continuamos con el resto. Señor, sé que el morfema es el com. Morfema base, El morfema base es com. com. Y los morfemas clases son es, iste, eran. Ok, gracias, señor. Muy bien. Disculpe, ¿cuándo será la entrega de mochilas? ¿O no va a haber? Ya les enviamos ya les dijimos que los accidentes del verbo son persona. Indica quién realiza la acción. Ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. O sea, la persona en el verbo me indica quién está realizando la actividad. Por ejemplo, si yo digo yo como, estoy indicando la primera persona del singular. Recordemos que el singular es solamente uno en el caso de yo. Tú también es una persona. Él o ella también es una persona. Ahora, si vamos a ver el plural, nosotros, vosotros, ellos o ellas. O sea, que número indica si el verbo está en singular o plural. Ahora, estos también tienen otro accidente gramatical que es el modo. El modo en el verbo puede ser indicativo si solo manifiesta la acción. Por ejemplo, yo como. ¿Sí? Ahí estoy manifestando la acción. Ahora, modo subjuntivo se manifiesta deseo, temor, duda o posibilidad. Comería. Yo comería. Sería una manifestación del deseo. Ahora, el modo imperativo indica mandato. Por ejemplo, cuando la mamá le dice a uno, come, entonces está mandando, está indicando el modo imperativo. Y luego el tiempo indica el momento en que se lleva a cabo la acción. Por ejemplo, si nosotros tenemos presente, pasado, futuro. Por ejemplo, yo comí. ¿En qué tiempo está? Pasado. Yo comí. Pasado. Pasado, Miss. Si yo como. Presente. Presente. Yo comeré. Futuro, futuro. Futuro. Entonces, el tiempo indica el momento en que se está llevando a cabo la acción, o sea, el verbo. ¿Entendido, mis chicos? Copien, por favor, y luego vamos a, solamente les voy a ilustrar el tema para poder pasar ya a lo que es el libro, página 108. Aquí tenemos diferentes verbos. Si ustedes se dan cuenta, terminan en ar, ir. A ver, ¿cuáles son los que terminan en ar? La terminación ar. ¿Cuáles serían? Cocinar, Jugar, Jugar, cocinar, cocinar, pegar, escribir, Muy bien. Entonces, muy bien.
Terminados en ar, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar. Esos son los verbos terminados en ar, o sea, en la primera conjugación. Luego tenemos en la segunda conjugación que es terminado en er. ¿Cuál sería? Barrer. Barrer, Miss. Y en la tercera, Escribir. escribir. Entonces, ¿cuáles vemos nosotros más repetidos ahí? En ar. Terminados en ar, ¿verdad? Entonces, ahí las imágenes que vemos nos están indicando los verbos en su primera, segunda y tercera conjugación, terminados en ar, er, ir. Vamos a buscar recortes y después de lo que escribieron, vamos a ilustrar con los recortes con los verbos que ustedes encuentren, ¿ok? No los verbos que están ahí, los verbos que ustedes encuentren. Ahora vamos a pasar al libro en la página 108 y vamos a ir leyendo qué nos tiene como tema ahí el libro. Vamos a seguir hablando sobre el verbo.